Un saludo cordial. Esta semana leemos en el Evangelio de Lucas la parábola del buen samaritano. Es el único evangelista que nos trae el relato. Surge de la explicación que da Jesús a un experto en leyes que quiere saber cómo podía heredar la vida eterna. Como era una persona instruida, Jesús le retorna la inquietud preguntándole lo que sobre ello dice la Escritura. El letrado respondió novedosamente diciendo que la vía era amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y la mente, y además amar al prójimo como a sí mismo. Jesús alabó esa respuesta y le dijo: haz esto y vivirás. Sin embargo, el jurista, intentando justificarse por haber hecho una pregunta que él mismo terminó respondiendo, volvió a interrogar a Jesús queriendo saber quién era el prójimo. Jesús narró entonces la parábola del buen samaritano y terminó preguntándole al jurista quién de aquellos personajes se había mostrado prójimo con el hombre asaltado y herido en el camino. Estamos ante un texto excepcional y central para nuestra experiencia cristiana. Los invito a leerlo. Hagamos un autoexamen y miremos cuál de los personajes refleja nuestro modo de proceder cuando encontramos personas necesitadas. La historia del buen samaritano es un profundo cuestionamiento a quienes pretendan vivir su experiencia religiosa sin hacerse prójimos de quienes han quedado en el camino de la vida heridos o medio muertos por alguna razón. En la parábola, dos hombres profundamente religiosos miran para otro lado y pasan de largo. Solo quien era despreciado por su falta de fe auténtica, un samaritano, se detiene y, disponiendo de su tiempo y recursos, se pone a ayudarlo. La parábola describe ricamente los detalles de su atención con el herido. Supera las barreras de raza, lengua, prejuicios y se hace cercano, próximo de aquel que desconoce, con lo que revela su profunda humanidad. Al final del relato, Jesús devolvió la pregunta por el prójimo al jurista, pero en dirección opuesta, no para definir quién es el prójimo, sino para establecer quién se hizo prójimo de ese hombre herido y desconocido. Y cuando Jesús dice al jurista que vaya y haga lo mismo que el samaritano había hecho, le está mostrando cuál es el camino para alcanzar una vida imperecedera. Al considerar este evangelio tan radical y exigente, percibimos todo lo que nos hace falta para seguir auténticamente el evangelio. Mucho más si tenemos en cuenta que vivimos en un país lleno de hombres y mujeres que han sido y son víctimas de múltiples violencias. Algunos hablan de más de 9 millones de víctimas. Hacernos prójimos de todos estos seres humanos que fueron asaltados por la violencia en el camino de sus vidas es un reto ineludible para nuestra fe y para crecer como seres humanos y para crecer como nación. Nuestro reto ético es reconocernos en su dolor, ayudar a sanar sus heridas y, sobre todo, evitar que estas violencias se vuelvan a repetir. Además, tomemos conciencia que nuestra sociedad reclama cambios de todo tipo, y aunque los cambios son una ley de la vida, no todos los cambios nos humanizan y hacen la vida imperecedera, para volver a la pregunta original que hizo el jurista a Jesús. En verdad, el verdadero cambio es el cambio del ser humano, es el cambio interior, el cambio del corazón para anclar en él valores y actitudes que garanticen el cuidado y la protección de la vida de todos. Vete y haz tú lo mismo, es la invitación que recibimos esta semana. Felicidades para todos.